El sol abrasador caía sin piedad sobre la tierra reseca, mientras las miradas llenas de esperanza y ansiedad de más de 2 millones de hebreos se fijaban en la imponente ciudad que se alzaba en el horizonte, Jericó. La primera gran barrera entre el pueblo de Israel y la tierra prometida que Dios había jurado entregarles. Los gigantescos muros de la ciudad, tan altos que parecían tocar el cielo, eran considerados inquebrantables, una fortaleza que nunca había caído ante ningún ejército. Para los habitantes de Jericó, aquellos muros representaban seguridad y poder, pero para los israelitas, simbolizaban el primer obstáculo en su largo camino hacia la tierra que Dios les había prometido. Si te ha interesado esta historia y quieres descubrir qué sucederá a continuación, no olvides suscribirte a Versos de Vida y darle like al video. No te pierdas las próximas historias llenas de inspiración y enseñanzas. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Esta es la historia de cómo la fe, la obediencia y la intervención divina derribaron murallas que llevaban siglos siendo un símbolo de invulnerabilidad. Josué, el líder del pueblo de Israel, observaba desde lo lejos la ciudad de Jericó, entrecerrando los ojos ante el resplandor cegador del sol poniente que iluminaba la ciudad como si ésta estuviera envuelta en fuego. Después de 40 largos años de peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel finalmente estaba a las puertas de la tierra prometida. Habían atravesado la adversidad, enfrentado el hambre, la sed, el miedo, y, sobre todo, la incertidumbre de su destino. Pero ahora, el primer obstáculo era el más grande de todos, Jericó, una ciudad fuertemente fortificada, rodeada por murallas tan imponentes que daban la impresión de que jamás podrían ser destruidas. El Señor ha entregado Jericó en nuestras manos, murmuró Josué para sí mismo, mientras repetía en su mente las palabras divinas que había escuchado. Dios había sido fiel, y él lo seguiría siendo. A pesar de su profunda fe en las promesas de Dios, Josué no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miles de vidas dependían de sus decisiones y de su liderazgo. La sombra de Moisés, el gran líder que los había guiado hasta ese momento, aún se sentía en el aire. El campamento israelita, que se extendía como un mar de tiendas de campaña, era un testamento de la confianza que el pueblo tenía en él. Hombres, mujeres, niños, todos miraban a Josué con esperanza, sabían que él debía guiarlos a la victoria. Y él, a su vez, confiaba plenamente en Dios. Antes de tomar cualquier acción, Josué sabía que debía conocer al enemigo con mayor detalle. Traigan a 2 hombres, ordenó a su asistente. Hombres valientes, inteligentes y astutos. Necesitamos conocer a fondo a los habitantes de Jericó y sus fuerzas antes de tomar decisiones precipitadas. Los espías fueron seleccionados con cuidado y enviados a realizar la misión más peligrosa que jamás habían enfrentado. Josué observó cómo se alejaban entre las sombras del campamento y, mientras tanto, recordó las innumerables veces en que Dios había intervenido a favor de Israel. Desde la esclavitud en Egipto hasta este punto de su travesía. La noche descendió sobre el campamento israelita, y con ella, la incertidumbre. Los espías llegaron a Jericó con cautela, con el corazón acelerado. La ciudad, aunque fortificada, aún vibraba con la vida de sus habitantes. El bullicio de los mercaderes, los soldados, las mujeres y los niños parecía un manto que cubría su presencia, pero sus corazones latían con fuerza, conscientes de que el menor descuido podría significar el fin de su misión. Cada paso que daban entre las sombras se sentía más peligroso que el anterior. De repente, un grito rompió la quietud, extranjeros en la ciudad. El pánico se apoderó de los espías. El laberinto de callejones oscuros y la prisa por escapar no les dejaron tiempo para pensar. Se vieron obligados a refugiarse en la única casa que parecía estar cerca, la casa de Rahab, una prostituta conocida en la ciudad, que vivía en una de las murallas de Jericó. Por favor, escóndanos, suplicaron entre jadeos, sabiendo que, si los descubrían, su misión fracasaría. Somos israelitas y nos persiguen. Rahab, una mujer astuta y con una vida marcada por su oficio, no dudó ni un instante. Sé quiénes son ustedes y sé lo que ha hecho su Dios, les dijo con voz firme.
Todo Jericó tiembla de miedo ante su poder. Con una calma sorprendente, los condujo a la azotea de su casa y los escondió bajo montones de lino, justo antes de que los soldados del rey llegaran a su puerta. ¿Dónde están los hombres que hospedaste?, exigieron los soldados con dureza. Son espías israelitas. Rahab, sin perder la compostura, respondió con una serenidad desconcertante: sí, estuvieron aquí, pero ya se han ido. Si se apresuran, podrán alcanzarlos en el camino hacia el Jordán. Los soldados, confiando en su palabra, se marcharon rápidamente en busca de los espías. Una vez que la amenaza se alejó, Rahab se acercó a los espías, quienes ya respiraban con más tranquilidad. Júrenme por Dios que cuando tomen esta ciudad, salvarán a mi familia, porque yo los he ayudado, les suplicó. Nuestra vida por la suya, prometieron solemnemente los espías, con la certeza de que cumplirían su palabra. Cuando invadan la tierra, tú y tu familia serán perdonados. Rahab, confiada en su promesa, ayudó a los espías a escapar descolgándolos por la ventana de su casa, que estaba ubicada en la muralla. Les indicó que se escondieran en las montañas durante 3 días, hasta que pasara la búsqueda. Finalmente, tras 3 días de intenso peligro y agotamiento, los espías regresaron al campamento israelita, cubiertos de polvo y exhaustos, pero con buenas noticias. Josué los recibió ansioso por escuchar lo que habían descubierto. Hablen, ordenó con firmeza. Los espías, con el rostro iluminado por la emoción, comenzaron a relatar su experiencia. El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, dijo uno de ellos. Todos los habitantes de Jericó están aterrados por nuestra causa. El otro espía, con una sonrisa de satisfacción, continuó: las historias de nuestro Dios los preceden. Todos saben lo que hizo en Egipto, cómo dividió el Mar Rojo, cómo derrotó a los reyes amorreos. Sus corazones se han derretido de miedo. Josué los escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle. Los espías también le hablaron de las impresionantes fortificaciones de Jericó, murallas tan anchas que los carros podían circular sobre ellas, tan altas que desafiaban la percepción humana. Pero hay algo más, añadió el primer espía: una mujer nos ayudó, Rahab, que vive en la muralla. Nos escondió y engañó a los soldados del rey. A cambio, prometimos que ella y su familia serían perdonados cuando tomáramos la ciudad. Josué, procesando cada palabra, asintió lentamente. Así se hará. Si Dios ha puesto el miedo en sus corazones, la victoria está asegurada. Esa noche, mientras el pueblo de Israel descansaba, Josué permaneció despierto, mirando las estrellas en el cielo. Señor, susurró en la oscuridad, ¿cómo derribaremos murallas tan formidables? La respuesta de Dios no tardaría en llegar, de una manera que ningún estratega militar podría haber anticipado. A la mañana siguiente, Josué fue despertado por una presencia inusual. Al abrir los ojos, vio a un hombre imponente, con una espada desenvainada. ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos?, preguntó Josué, colocando la mano sobre su espada con firmeza. Ni de uno ni de otro, respondió el extraño, soy el comandante del ejército del Señor. Josué, sin dudarlo ni un instante, se postró en el suelo con humildad. ¿Cuál es el mensaje de mi Señor para su siervo? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, ordenó el comandante celestial. Josué, temeroso y reverente, obedeció sin vacilar. Allí, en la presencia del mensajero divino, Josué recibió las instrucciones que desafiaban toda lógica militar. Marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra. Durante 6 días, marcharán una vez al día, seguidos por 7 sacerdotes con 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. En el 7º día, marcharán 7 veces alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el sonido prolongado de las trompetas, todo el pueblo dará un fuerte grito de guerra y la muralla se derrumbará. Al amanecer, Josué compartió las instrucciones con los ancianos y sacerdotes, quienes se miraron unos a otros desconcertados. ¿Cómo podría ser posible derribar una muralla tan grande y fuerte solo con marchas y gritos?
Sin embargo, la presencia de Dios era tan palpable en el aire que nadie osó cuestionar. Prepárense, ordenó Josué con determinación. Mañana comenzamos. Y recuerden, mantendrán silencio absoluto durante las marchas. Nadie debe decir palabra hasta el momento del grito final. Esa noche, mientras los habitantes de Jericó observaban al ejército israelita desde las murallas, cerraron las puertas de la ciudad y reforzaron sus defensas. El miedo era palpable entre los ciudadanos de Jericó, pero no comprendían lo que se les venía encima. Al amanecer, el ejército de Israel comenzó su marcha, con los sacerdotes al frente tocando las trompetas, seguidos por el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia divina. Los habitantes de Jericó, confundidos, esperaban un ataque directo que nunca llegó. En lugar de eso, los israelitas rodearon la ciudad en completo silencio, con el sonido penetrante de las trompetas resonando en el aire. Mientras la ciudad permanecía cerrada y sus habitantes se preparaban para lo que pensaban sería una lucha feroz. La rutina continuó durante 6 días, sin que el ejército israelita atacara ni causara ruido más que el de las trompetas. La tensión en Jericó crecía cada vez más. Los israelitas marchaban, rodeando la ciudad una y otra vez, sin hacer más que lo que Dios les había ordenado. Finalmente, el 7º día llegó, y con él, la marcha final. Cuando completaron la última vuelta, Josué alzó la mano, y el ejército se detuvo. En un momento de silencio total, Josué gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». El rugido colectivo de los israelitas resonó como un trueno, haciendo temblar las murallas de Jericó. Las murallas, que parecían impenetrables, comenzaron a derrumbarse, dejando a la ciudad vulnerable. Los israelitas avanzaron con valentía, y la ciudad fue tomada, tal como Dios lo había prometido. Rahab y su familia fueron rescatados, y, en cumplimiento de la promesa, se unieron al pueblo de Israel, celebrando la victoria que Dios había traído a su pueblo. El día de la derrota fue devastador. 36 israelitas perdieron la vida en la batalla contra Ai y el resto huyó en deshonra. La noticia se esparció rápidamente por todo el campamento, extendiendo entre el pueblo un terror helado. Apenas días antes, los israelitas celebraban la gloriosa victoria en Jericó, sin embargo, ahora, estaban enfrentando una derrota humillante contra una ciudad mucho más pequeña. Josué, viendo la magnitud de la tragedia, rasgó sus vestiduras con angustia y se postró rostro en tierra ante el Arca de la Alianza, acompañado por los ancianos de Israel, todos cubriéndose la cabeza con polvo en señal de lamento. La desesperación era palpable en su corazón. «Ah, Señor Dios», clamó Josué con profunda agonía. «¿Por qué nos trajiste a este pueblo a cruzar el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». La humillación era insoportable. ¿Qué diré ahora que Israel ha dado la espalda ante sus enemigos? Su oración resonaba en el aire, buscando respuestas que parecían no llegar. Fue entonces que la respuesta divina, inmediata y perturbadora, cortó el silencio. «Levántate». «¿Por qué estás postrado así?», dijo la voz de Dios, retumbando en el alma de Josué. «Israel ha pecado. Violaron mi pacto al tomar lo que estaba bajo anatema y esconderlo entre sus pertenencias. Por eso no podrán resistir a sus enemigos. No estaré más con ustedes a menos que destruyan el anatema de en medio de ustedes». El mensaje fue claro: la causa de la derrota era la desobediencia. El pecado oculto entre ellos había traído maldición sobre toda la nación. La revelación de esta transgresión cayó como un peso sobre el corazón de todos. Josué compartió la noticia con el campamento, y una ola de consternación recorrió las filas de Israel. Alguien había desobedecido, y esa desobediencia había puesto en peligro a todos. Alguien entre nosotros ha traído el mal, alguien nos ha traicionado. A la mañana siguiente, siguiendo las instrucciones divinas, Josué organizó al pueblo por tribus para llevar a cabo un procedimiento solemne. La selección sería hecha por el Señor mismo. Los rostros de los israelitas mostraban ansiedad,
temor e incluso desconfianza. Cada uno esperaba que su tribu fuera purificada, pero ¿quién era el culpable? ¿Quién había traído el mal sobre todos? El Señor señalará al culpable, dijo Josué con voz grave. Tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, hombre por hombre. El aire estaba cargado de tensión. Acán, uno de los hombres del pueblo, se encontraba entre la multitud, su corazón latía con fuerza. La posibilidad de que su pecado fuera revelado le helaba la sangre. Pensó que tal vez podía escapar, deshacerse de los objetos robados antes de que fuera demasiado tarde, pero no podía. Era ya demasiado tarde. La voluntad de Dios se cumpliría. Cuando la tribu de Judá fue seleccionada, Acán sintió un nudo en el estómago. El proceso continuó hasta que, finalmente, la familia de Sinrí, dentro de la tribu de Judá, fue seleccionada. Y de allí, Acán fue señalado. No había vuelta atrás. Todas las miradas se volvieron hacia él. No había excusas. No había escape. Josué, mirando al hombre señalado, se acercó con tono grave pero compasivo. Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y confiesa. Dime lo que has hecho, no escondas nada. Acán, temblando, cayó de rodillas, su voz quebrada mientras confesaba. Es verdad. He pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Entre los despojos de Jericó vi un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesa 50 siclos. Los codicié y los tomé. Están enterrados en el suelo, dentro de mi tienda. Los mensajeros fueron rápidamente a la tienda de Acán, y en el lugar indicado, encontraron exactamente lo que él había dicho. La transgresión estaba expuesta, y la maldición debía ser eliminada. Josué y todo Israel vieron cómo los objetos prohibidos fueron llevados ante el Señor, desparramados como un recordatorio de la desobediencia. La desobediencia de Acán había costado la vida de 36 israelitas y había puesto en peligro a toda la nación. La purificación debía ser severa. ¿Por qué nos trajiste esta desgracia, Acán?, preguntó Josué con tristeza, mirando al hombre responsable de la calamidad. Hoy, el Señor traerá desgracia sobre ti. Con pesar, Israel condujo a Acán al valle de Ase, un lugar que se convertiría en sinónimo de purificación. Allí, conforme a la ley divina, Acán y su familia fueron apedreados y luego quemados, junto con todos sus bienes. Un montón de piedras fue erigido sobre el lugar, marcando para siempre el sitio como un monumento a la gravedad de la desobediencia. El Valle de Ase fue rebautizado como el Valle de la Perturbación, para que las generaciones futuras recordaran el precio que la nación tuvo que pagar para eliminar el pecado y restaurar la presencia de Dios en su campamento. La victoria sobre Ai. Con el pecado purificado, Josué recibió una nueva instrucción divina: levántate y sube contra Ai. Esta vez, la batalla sería diferente. No habría demostración sobrenatural como en Jericó. La estrategia sería militar, una emboscada. Josué eligió a 30.000 guerreros, enviándolos en secreto durante la noche a apostarse detrás de la ciudad. Él y el resto del pueblo se acercarían a la ciudad por el frente. El plan era simple: fingirían huir, como la vez anterior, atrayendo a los hombres de Ai fuera de la ciudad para que quedara desprotegida. Así, los guerreros emboscados tomarían la ciudad. Cuando el ejército de Israel se acercó a Ai, el rey de la ciudad, confiado por la victoria previa, ordenó una persecución imparable. Sin embargo, este fue el error fatal. Los israelitas fingieron huir, como habían planeado, y el ejército de Ai, cegado por el orgullo, se lanzó tras ellos. Fue entonces cuando los guerreros emboscados tomaron la ciudad y la incendiaron. Al darse cuenta de la trampa, los hombres de Ai vieron el humo elevarse desde la ciudad y, al mismo tiempo, los israelitas que fingían huir, se volvieron para enfrentarlos. La batalla fue decisiva. Los hombres de Ai fueron rodeados, atrapados, y finalmente derrotados. Israel vengó su humillación, con una victoria completa sobre la ciudad.
La purificación del pecado había restablecido la bendición divina sobre Israel. La batalla decisiva en Merón. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte cuando los espías de Josué regresaron con noticias de gran importancia. El ejército cananeo, vasto y formidable, había establecido su campamento cerca de Merón, dispuesto a marchar contra Israel con el fin de aplastarlos definitivamente. El temor se apoderó de los corazones de muchos, pues se enfrentaban a una coalición de reyes cananeos con fuerzas mucho más numerosas y mejor armadas. El ejército cananeo contaba con una caballería poderosa y carros de guerra, los más avanzados de su época. En comparación, los israelitas carecían de tal equipamiento y solo poseían infantería sencilla, una ventaja técnica que parecía casi insuperable. Josué, un hombre de fe y experiencia en combate, pero no ajeno al temor humano, sintió la carga de la responsabilidad que recaía sobre él y su pueblo. A pesar de sus victorias pasadas, el reto era desmesurado. Sin embargo, fue entonces que, en medio de su preocupación, el Señor habló con claridad y firmeza. No temas, le dijo Dios, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos ante Israel. Cortarás los tendones de sus caballos y quemarás sus carros. Una promesa tan directa como poderosa, que iluminó el alma de Josué y le dio la confianza necesaria para actuar. Con esta promesa divina resonando en su corazón, Josué formuló una estrategia audaz y arriesgada. En lugar de esperar el ataque del ejército cananeo, él decidió sorprenderlos con un asalto rápido y sorpresivo. El plan era simple pero arriesgado: atacar antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de organizarse, y hacerlo de manera tan inesperada que no pudieran reaccionar a tiempo. Esa misma noche, mientras los ejércitos cananeos descansaban confiados en su superioridad, Josué y sus hombres se pusieron en marcha, cruzando tierras difíciles, avanzando a toda velocidad pero sin hacer ruido. La sorpresa sería su mayor aliado. Las tácticas de guerra de Josué no se basaban solo en la guía divina, sino también en los principios básicos de la guerra: velocidad, sigilo y determinación. Sabía que si sus enemigos llegaban a desplegar sus carros de guerra, la balanza se inclinaría completamente a su favor. Debía actuar antes de que eso ocurriera. Al amanecer, cuando los comandantes cananeos aún debatían sus estrategias, confiados en su victoria, un grito de guerra israelita rasgó la quietud de la mañana. El ejército de Israel estaba sobre ellos. La confusión se apoderó de los cananeos. Los guerreros israelitas, con la fuerza y furia del soplo divino, atacaron al campamento desprevenido. Las tiendas de campaña se derrumbaban, los soldados desordenados no sabían qué hacer, y los carros de guerra, que hasta ese momento habían sido su mayor orgullo, se convirtieron en una trampa mortal. Los caballos, asustados y fuera de control, pisoteaban a sus propios jinetes en medio del caos. La confusión era total. Siguiendo la instrucción de Dios, los israelitas centraron sus ataques en los caballos, cortándoles los tendones, dejándolos inutilizados para siempre. Los carros de guerra, los instrumentos de terror de los cananeos, fueron incendiados, convirtiéndose en humeantes monumentos a la derrota. Aquel ejército, tan imponente en su unión y fuerza, ahora se disolvía en el pánico. Los reyes cananeos, que antes se habían reunido con arrogancia, huían sin cesar, dejando atrás su orgullo y sus riquezas. La victoria israelita fue completa y arrasadora. Josué, al ver que el enemigo se desmoronaba, no permitió que nadie escapara. Los sobrevivientes fueron perseguidos sin descanso, sin ninguna oportunidad de reagruparse o tomar aliento. La coalición cananea que, en su apogeo, había parecido invencible, ahora se encontraba rota en todas sus partes. Pero la batalla más importante aún estaba por librarse: la caída de Jase. Con los ejércitos cananeos derrotados y desbandados, Josué dirigió su ejército hacia Jase, la capital del norte de Canaán, el centro del poder cananeo en esa región. Esta ciudad no solo era un importante centro comercial, sino también un símbolo de liderazgo, ya que Jase comandaba a todos los reinos del norte. Sabía que el corazón de Canaán debía ser destruido si Israel quería asegurar su dominio sobre toda la tierra.
A diferencia de otras ciudades que fueron conquistadas y dejadas en pie, Jase recibió un trato especial. La ciudad fue completamente incendiada, sus fortificaciones imponentes, palacios ornamentados y templos paganos fueron reducidos a cenizas. El mensaje era claro, no solo se conquistaba la tierra, sino también el corazón espiritual y cultural de Canaán. La ciudad, que había representado tanto poder, ahora se convertía en una memoria consumida por las llamas. La campaña israelita en el norte de Canaán se extendió por años, con cada victoria asegurando el control sobre una nueva región, hasta que finalmente, solo quedaban los anaquitas. Los gigantes de la región montañosa de Gaza, Gad y Asdod. Pero incluso estos fueron derrotados o expulsados por el ejército israelita, completando así la conquista de toda la tierra. Josué había logrado cumplir las promesas de Dios hechas a los patriarcas. A pesar de su victoria, Josué ya era un hombre anciano, cuyos días de batalla estaban contados. Había librado guerras, visto milagros y había conducido a Israel desde las arenas del desierto hasta la fértil tierra prometida. Sin embargo, aún quedaban tierras por conquistar. Estás muy anciano, le dijo el Señor, y todavía queda mucha tierra por conquistar. La división de la tierra se convirtió en la siguiente fase de la misión. Aunque las fuerzas principales del enemigo habían sido derrotadas, persistían focos de resistencia, sobre todo en las planicies costeras y en algunos valles donde los carros de hierro cananeos dificultaban el avance. Josué, consciente de su propia limitación física, decidió que era el momento de que las tribus de Israel tomaran el relevo. Cada tribu recibiría su herencia territorial, pero también la responsabilidad de completar la conquista en sus respectivos territorios. En Gilgal, Josué convocó a una asamblea solemne con el sumo sacerdote Eleazar y los líderes tribales. A través de un sorteo, y considerando las necesidades de cada tribu, se asignó la tierra prometida. Las tribus recibieron su porción, Judá recibió el sur, una región de montañas y valles fértiles, Efraín y la mitad de Manasés el centro de Canaán, y otras tribus tomaron las regiones asignadas. Josué, sin embargo, mostró una humildad inquebrantable. En lugar de reclamar para sí las mejores tierras, pidió una modesta porción en las montañas de Efraín, donde construyó su ciudad, Timnat-Será, un lugar sencillo para su retiro. Antes de retirarse por completo, Josué estableció ciudades de refugio y ciudades levíticas, 6 de las cuales servirían como santuarios para quienes mataran a alguien accidentalmente, protegiéndolos del vengador de la sangre. Además, distribuyó 48 ciudades entre la tribu de Leví, que no recibió tierras propias, sino que fue dedicada al servicio de Dios. La promesa cumplida. Finalmente, después de generaciones de esclavitud, peregrinación y guerra, la tierra prometida fue entregada a los hijos de Israel. El Señor les concedió descanso en todas sus fronteras y ninguno de sus enemigos pudo resistirles. El Señor cumplió todas las promesas hechas a los patriarcas. La tierra descansó de la guerra, y el pueblo de Israel pudo finalmente establecerse en paz. Las Escrituras cierran este capítulo con una reflexión profunda sobre el poder de la obediencia y la fe. Jericó, con sus muros inquebrantables, fue solo el primer ejemplo de cómo Dios puede derribar los obstáculos más imponentes cuando su pueblo confía en Él completamente. A través de las victorias y derrotas, la fe verdadera y la obediencia a la voluntad divina fueron las claves que guiaron a Israel en su conquista, y ese testimonio perdura hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado y te gustaría seguir explorando más relatos llenos de fe y enseñanza, no olvides darle like al video y suscribirte a Versos de Vida. Nos vemos en el próximo capítulo.